En efecto, el año pasado participamos en el congreso que usted ha mencionado, que se concentra en el tema de la formación y evaluación por competencias. El asunto está en que la educación ha venido evolucionando, si se puede decir, en los enfoques pedagógicos, en los enfoques de didáctica, en los enfoques de currículo. El currículo, en el fondo, no es sino la forma como se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, para cómo se planifica, cómo se diseña, para que los docentes puedan estar seguros de que su trabajo con los estudiantes va a dar como resultado la concreción de un perfil de esos estudiantes, que les permita a ellos desempeños en el campo laboral, en el campo social, en el campo personal. Entonces, esta evolución nos permite ver históricamente que hemos pasado efectivamente de pensar en que lo que debemos lograr en los estudiantes son cambios de conducta observables y medibles, a lo que ahora llamamos que se concrete y se desarrolle competencias. La competencia integra conocimientos, actitudes, habilidades, es decir, integra todas las potencialidades, todas las posibilidades que tiene el ser humano y que ya desde hace muchos años se había planteado que están dentro de él. Aquí se trata de lograr un desarrollo, un aprendizaje que, repito, se pueda concretar en la solución de problemas del contexto. Bueno, la didáctica se basa en el principio de relacionar la teoría con la práctica, primero, como un principio, y eso se expresa en trabajar en base a problemas reales, concretos, que el estudiante debe identificar primero y estudiar con fines de elaborar propuestas para su solución. Ese es más o menos el sentido de la didáctica en este enfoque por competencias. Bueno, no hay todavía una generalización en la aplicación de este enfoque, pero sí hay un gran avance. Lo que estamos tratando es de que esta aplicación del enfoque por competencias tenga un sustento efectivamente científico, y por ello es que se ha iniciado el desarrollo de un diplomado del currículo justamente basado en competencias, que están desarrollando algunos de los profesores de la universidad, con la finalidad de que poco a poco logremos homogeneizar esta visión de la didáctica universitaria. Nosotros ahora estamos tratando de generar la construcción de un contingente humano, de un equipo humano de profesores, que todos tengan la misma visión de la educación universitaria y todos comprendan cómo es el proceso de aprendizaje, para que puedan orientar al estudiante con manera mucho más eficaz. Bueno, lo primero es que el profesor pueda comprender esta realidad. Lo segundo es que en los perfiles profesionales, que quiere decir la caracterización que queremos dar al profesional, se incluya el desarrollo de competencias, también docentes, podríamos decir. ¿Para qué? Para que cuando el profesional egrese, cuando obtenga su título, su licencia para poder trabajar, también pudiera complementar en poco tiempo tal vez, una especialización en docencia universitaria y desempeñarse como profesor. O, en el peor de los casos, si no tuviera esa posibilidad de especialización, tener ya una buena base con la formación que recibió en la universidad para poder iniciarse en la docencia universitaria. Eso es lo que se está aplicando ahora. Y por otro lado, las universidades en general, y en particular la Universidad de Lambayeque, se preocupa por evaluar cuál es la capacidad de sus docentes en este terreno, en esta dimensión de la docencia universitaria, para, según sus necesidades, irles dando posibilidades de capacitación y de actualización, como la que hemos mencionado del diplomado sobre el currículum para la formación en competencias. Claro, efectivamente, lo que pasa es que este es un proceso muy complejo, porque, como usted comprende, las funciones del rector son múltiples. Las funciones del rector integran todas las dimensiones del trabajo universitario, que implican docencia, investigación, proyección social, gestión administrativa, etc. Entonces,
nosotros tenemos que, en alguna medida, dirigir, canalizar este tipo de pensamiento y de orientación a través de las direcciones de escuela. Y los directores de escuela son los que tienen que recibir en primer lugar la capacitación en estos temas para poder ya ellos aplicarlos. Por ahí va el asunto, porque de manera directa nosotros participamos al inicio de cada semestre en lo que llamamos la inducción o eventos de capacitación al personal docente. Ahí participa también el rector, vicerrector académico, etc. Pero eso no es suficiente. Se necesita un acompañamiento y un monitoreo permanente por parte del director de escuela a sus profesores para poder estar seguros de que estamos yendo todos en la misma dirección. Mi trabajo, el trabajo que estoy elaborando para la presentación de mi conferencia en el próximo congreso del CIFCOM en México, en el mes de octubre, justamente es un complemento a lo que presenté el año anterior, y estamos tratando de analizar lo suficiente para desentrañar o desenterrar las características de esos procesos que se dan al interior de cada persona cuando aprende. Cuando aprendemos se integran una serie de talentos, por ejemplo la motivación, la voluntad, la inteligencia, ¿no? Para mencionar solamente una triada. Si hay una buena motivación y si el estudiante aprende él mismo a automotivarse, entonces se activa la voluntad. Si la voluntad está activada, entonces podemos desencadenar procesos intelectuales y entonces la inteligencia empieza a funcionar. Cuando funciona la inteligencia se dan muchos procesos: percepción, pensamiento, razonamiento, imaginación, etc. Y de esa manera vamos integrando una serie de talentos que se van activando en el proceso de aprender, y que lo que nosotros defendemos es que va a ser mucho más efectivo, mucho más eficaz, si es que no es solamente el profesor el que trata de que el estudiante aprenda, sino es el estudiante mismo el que participa en su propio proceso de aprender, de manera consciente, totalmente convencido y conocedor de cómo es que el proceso de aprendizaje se da en su mundo interior. La idea es de que el profesor ya no es el que enseña, sino que el profesor es uno de los actores, de los protagonistas en un proceso de aprendizaje del estudiante. Pero el profesor no es el centro del proceso. El centro del proceso es el estudiante. Pero ahora no se trata de un estudiante que sea el centro por las actividades que realiza de una manera dirigida o de una manera, entre comillas, impuesta o planificada por el profesor, sino es el estudiante que participa de una manera consciente, porque sabe, porque comprende en qué consiste aprender, sabe para qué va a aprender, y por lo tanto puede él mismo empezar a participar directamente en la dirección de su propio proceso de aprendizaje. Ya no es el profesor el que dirige el proceso de aprendizaje del estudiante, sino que es el profesor el que ayuda al estudiante para que él mismo dirija su propio proceso. Esa es la ponencia que vamos a defender en México en el mes de octubre. Empezaremos con esta nueva promoción que ingrese, justamente ya con una mayor fortaleza en el enfoque de competencias, porque de esta manera podemos asegurar que los profesionales que se formen en la Universidad de Lambayeque están realmente preparados para poder resolver los problemas del contexto, empezando por la problemática ambiental, que es fundamental, la problemática en la dimensión de la administración turística, que corresponde a otra de nuestras carreras, de la administración y marketing, de ingeniería de sistemas y de ingeniería comercial. Integramos todas estas carreras con la finalidad de poder dar una contribución al desarrollo de la problemática del mundo. Yo quiero adelantar una bienvenida a los estudiantes que decidan estudiar en la Universidad de Lambayeque, una universidad que sabe lo que significa educación universitaria y una universidad que está decidida a mejorar todos los días sus procesos con la finalidad de garantizar la satisfacción del egresado de la universidad y la satisfacción de la sociedad por la contribución que estos profesionales pueden hacer a la solución de los problemas.